Vale, Pues buenas. Estamos por aquí otra vez, Andoni. sí, sí, sí. Muchas gracias a Tenerife Summer Sessions por dejarnos este hueco también para aportar a la comunidad. Eh, y nada, ahora, ¿de qué vamos a hablar hoy, Andoni? Pues De vamos a IA, hablar un poco de IA, ¿no? Es que hay mucho un hype, poco de IA. ¿no? Sí, un poco más de IA. Eh, si te parece, igual Rubén nos presentamos un poco, ¿no? Sí, La charla es un poco medio bootstrap, ¿vale? Es un repaso un poco a la IA, sobre todo en la parte enfocada al desarrollo, ¿vale? No tanto en todo el flujo, sino en el vibe coding, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo soy Andoni Santamaría, soy Principal Engineer de desarrollo en Plain Concepts, ¿vale? Y también, al igual que Rubén, MVP de Microsoft, ¿vale? Y Rubén, dale tú. y nada, yo soy Rubén Gómez, Principal Advisor de Desarrollo en Plain Concepts y también MVP en Development Technologies también de Microsoft. Y un poco también el objetivo de esta charla es la que el año pasado hizo Andoni de Bootstrap, digamos, el como con IA, qué morfología tiene, ¿no? Y cuáles son las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta, como bueno, de alguna forma, convenciones de equipo IA, ¿no? Convenciones de IA y Team, podríamos decirlo, Sí, o, o cómo usarlo de la mejor forma, ¿no? sí, o intentar aplicar buenas prácticas un poco también del desarrollo a estas cosas, ¿no? Que también son parte de la ingeniería. Sí, si quieres también ponlo igual a pantalla completa, así. Sí. Perdón. Listo. Vale. Guay. Bien. Bueno, al final, esta es nuestro punto de vista, nuestra propuesta. Al final puede haber muchas, pero bueno, aquí yo creo que la temática va a ser reconocible. En 1983, 4 fugitivos resolvían cualquier encargo. Uno de ellos estaba clínicamente loco, otro se negaba a subir al avión, pero el equipo cumplía igual a igual capítulo tras capítulo. Y aquí es importante saber que Aníbal nunca intentaba arreglar a Murdoch, siempre construía planes que absorbían su caos. Y yo creo que esta es la idea principal o el tema, el theme de esta charla. En este caso, la IA en los proyectos es Murdoch. O sea, todos conocemos la potencia que tiene, toda la parte de aumentar todo lo que puede llegar a hacer de forma autónoma. Las pruebas y las implementaciones que hemos hecho a día de hoy pueden llegar a tener un resultado brutal, pero efectivamente es bastante impredecible, ¿no? Al final le pide lo mismo 2 veces y acaba haciendo dos cosas distintas. Importante aquí saber que lo importante es la estructura que hay alrededor. Aquí, utilizando la IA dentro del ciclo de vida de software, aumentas tanto la velocidad como resultados, como también puedes aumentar tu caos. A ese, tener dos outputs distintos dentro de la misma petición es lo que llamamos el no determinismo. Al final es importante saber que la IA su condición es el no determinismo. Aquí hay un poco una comparativa desde el software clásico a ahora mismo cuando copilotamos o utilizamos la IA dentro del desarrollo, pues al final desde el software clásico tenemos una misma entrada, una misma salida. Es predecible porque nosotros lo hemos hecho. Y al final confiamos, incluso a la hora de poder revisar, lo revisamos mucho más rápido porque lo hemos hecho nosotros y confiamos en el resultado. Con la IA, pues bueno, misma entrada, pues salía distinta. Es muy importante aquí el human in the loop, revisar bien que la salida que hay está dentro de nuestros estándares de calidad, o bueno, ahí entremos un poco más en las siguientes slides, pero sobre todo indicar que no es un bug y que no, el objetivo no es hacer determinista a la IA, sino el objetivo es intentar controlarla o acotar ese caos para que dentro del no determinismo los resultados que den estén dentro de, al menos, nuestros estándares de calidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, em, bueno,
Ahora voy un poquito más para adelante. ¿Cómo hacemos esto? Pues bueno, al final yo creo que nuestro planteamiento es lo que se denomina los guardarraíles. Veremos un poco en qué parte se constituye, pero bueno, aquí podemos tener un ejemplo claramente de lo que es el no determinismo en vivo, desde los distintos resultados. Yo creo que aquí uno de los contras que hay y lo que puede hacer involucionar o quitar adopciones dentro de ella, dentro de las prácticas de desarrollo, es el rework, ¿no? El decir, joder, estoy gastando más tiempo en hacer algo con IA cuando podría haberlo hecho de forma clásica, ¿no? Pues un poco es a lo que tenemos que intentar evitar o lo que tenemos que intentar controlar de alguna forma. Al final, lo importante es intentar no hacer predecible al modelo. Nuestra aproximación es montar una estructura alrededor para que teniendo más contexto, tener un mejor modelo, tener un mejor prompt, para que todo ayude, no arreglarlo, ¿vale? Hay que intentar contener ese no determinismo. Hay que hacer predecible al sistema. Aquí es importante ver que la IA intentar hacer una foto desde dónde venimos y cómo ha ido evolucionando el ciclo de vida de desarrollo de software. Al final, desde Dev le metemos la parte de operación, intentar hacer test automáticos, desplegar de forma automática el cómo operar, luego se mete la palabra seguridad entre medias, DevSecOps, para intentar que los desarrollos cumplan los estándares de seguridad y que bueno, tener esa automatización de seguridad a la hora del código que desarrollamos y que desplegamos. Y luego la siguiente evolución es meter el DevSecOps, ¿no? No es que haya una pieza atómica de ella dentro del flujo de vida de desarrollo de software, sino que se puede involucrar en cada una de las fases de desarrollo de software, desde la planificación, desde el código, desde el build, desde el test, operate, el release. Esta charla nos vamos a enfocar únicamente en lo que es la IA dentro del desarrollo, que es en la planificación, en el code y en el build. Ahora veremos qué significado tienen esos comandos que vemos ahí abajo, que los AT plan, AT apply, AT validate, pero bueno, es un poco nuestra propuesta de cuál es un poco nuestra visión, ¿no? Eh, y aquí es lo que hablamos de los guardarraíles. Para nosotros, ¿qué son los guardarraíles? Es todo lo que deberíamos hacer previamente antes de empezar a tocar o a pedir una línea de código al LLM. Entonces, es muy atractivo, sobre todo cuando empezamos, que teníamos, uy, a ver, venga, voy a empezar a interactuar con el CLI, voy a intentar interactuar con el ID de turno. Y al final estábamos sin estructura, probando, trasteando, pidiendo cosas, haciendo rework. No, pero esto no, esto de otra forma. No, esto mejor así. No, oye, que te has dejado el storage abierto, mejor de forma privada. Bueno, al final hacemos rework, ¿no? Entonces, ahora lo que tenemos que dedicar, incluso a lo mejor, incluso cuando planteamos Andon y yo y, bueno, y el equipo, proyectos basados en IA, al final todo eso que metíamos antes de meter un par de semanas de crear de arquitectura, sembrar esas bases de convención de equipo, definir cómo se van a hacer las cosas, cuáles son las definiciones ready, cuáles son las definiciones DOM, qué definiciones de arquitectura, todo eso, al final ahora es lo que llamamos una fase de constitución. Eso hay que hacerlo ahora entendible para la IA, ¿no? Antes de tocar cualquier línea de código. Entonces, para nosotros guardarraíles es una primera parte de contexto, una estrategia de planificar antes de aplicar nada y definir una serie de guardarraíles. Y aquí quisiera quitar un poco la IA de en medio. El desarrollo tradicional. Cuando una persona nueva entra en el equipo, se le hace un onboarding. Se le explica de qué va el proyecto, tanto funcionalmente como las decisiones de arquitectura que se han tomado, cuál es el patrón de diseño, qué convenciones de equipo hay para poder desarrollar. Luego hacemos un clon de repositorio y lo almacenamos en nuestro local para empezar a trabajar y luego, pues, con los cambios iterativos, subimos solicitud de pull request, que es para revisar y para subir el código, nunca en main, siempre en ramas, también es otra convención de equipo. También hay límites de decir, oye, mira, nosotros antes de crear una APR intentamos pasar los test, todo tipo de test y en el local, y ya si todo funciona bien y hacemos un exploratorio en local, ya creamos la APR para intentar, ¿no? Yo qué sé, incluso gastar minutos de actions, ¿no? Por así decirlo. Bueno, son ciertas convenciones que a partir de ahí la persona ya está preparada para empezar a hacer a lo mejor small change dentro del proyecto. Pues aquí con la IA es exactamente igual. Para empezar a desarrollar, primero tenemos que definir unas reglas, ¿no? Tenemos que hacer esas reglas funcionales, esas nuevas reglas no funcionales, de diseño. Todo eso, ese proceso de constitución, tenemos que tenerlo creado dentro de nuestro repositorio, ese context Markdown, esos agents Markdown, sobre todo para que el LLM tenga un contexto grande y nutrido de qué
y de qué forma, qué tiene que hacer y de qué forma tiene que devolver el resultado. El dónde, pues eso está exactamente igual que hacíamos el checkout, hacíamos un clone en nuestro local, al final aquí pues siempre ayuda a tener un grafo de código eh, en el local, pues para intentar minimizar el gasto de código, va a hacer consultas a un grafo eh, con mucha más consistencia, de forma más transversal, sin tener que andar haciendo un proceso de generación de contexto leyendo los ficheros que le entienda. Bueno, de alguna forma es algo que nos puede ayudar tanto a minimizar tokens como para tener una ventana de contexto específica a la hora de desarrollar las características con mucho más detalle. Y los límites, pues bueno, al final siempre podemos meter una instrucción dentro de la skill o dentro del command que sea de, oye, después de hacer del plan, siempre, 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 de forma muy importante, ejecuta todos los tests. Y si falla los tests, haz un loop rework interno para que acaben funcionando antes de decir que el plan ha terminado. Al final aquí también aplica el no determinismo. Hay muchas veces que hemos metido esas reglas dentro de skills o de comandos o de prompts y al final hemos visto la pull request creada, pero fallando los tests. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Si está metida la instrucción. Pues bueno, hay veces que depende del modelo, pues que, o sea, depende del momento, depende de cómo ande el contexto de lleno, pues al final esas reglas, pues puede pasar de ellas, ¿no? Entonces, al final, una muy buena práctica también ponemos es añadir esas reglas dentro de los hooks. Al final, ahí lo que estamos haciendo es meter interceptores para que dentro de las distintas fases de la ejecución del modelo, del prompt, eh, poder interceptar y poder ejecutar ciertas reglas. Y ya estamos en una ejecución determinista. Estamos actuando antes de que actúe el modelo, ¿no? Entonces, digamos que en todas esas fases, en todas esa constitución de reglas, mapa y límites, es lo que llamamos los guardarraíles. Y sin esto, no deberíamos empezar a desarrollar absolutamente nada. Para nosotros es la capa más importante. Eh, a partir de eso, luego todo lo que haya después, especificaciones, skills, memoria, al final son roles, no herramientas. Aquí, Aquí una cosa importante sí, también, en la anterior, que aquí no es tónoma de toolings, ¿no? Aquí habla de Codegraph, pero mañana va a salir otra, me invento, hay gente que igual le gusta más usar Graphify, es decir, lo importante es la constitución y de qué manera podemos ahorrar tiempo a la IA para que encuentre soluciones dentro de nuestro propio código, los límites, etcétera, etcétera, y que sean agnósticos incluso al runtime, ¿vale? O sea, porque igual Rubén y yo ahora usamos Claude, o mañana usamos Copilot o Codex, o saldrá otro mañana que será distinto, ¿no? Pero lo que importante es que la constitución siempre es la misma, es decir, habrá que adaptarla igual al runtime, o habrá que hacer procesos más abstractos, pero la idea es un poco siempre la misma, ¿vale? Para gobernar esto. al final son prácticas de equipo asociadas a la IA. Es decir, que cuando queramos crear un greenfield, eh, hacer todo este proceso previo de preparación antes de desarrollar absolutamente nada. Si estamos en un Brownfield y queremos integrar la IA, pues bueno, vamos a hacer esta capa de constitución para a partir de ahí empezar a ser usados por la IA, ¿no? Entonces, al final, dejar agnóstico el qué usamos, sino el cómo vamos a usarlo y qué reglas debemos de aplicar o convenciones. Aquí, pues, el uso de la IA sin nada de este proceso de constitución y sin ninguno de estos guardarraíles, al final la IA adivina. O bien, bueno, si tienes un proyecto, pues al final va a hacer un discover de lo que hay para darte respuestas asociadas al contexto que está teniendo. Si tienes ADRs metidas en el proyecto, pues al final va a tener una decisión más coherente, porque va a tener en el contexto todas las decisiones de arquitectura que se han metido. Incluso aquí no está puesto, pero igual, si se aplica TDD o si utilizas SDD y tienes especificaciones ya creadas, ese contexto va a estar mucho más completo, porque se va a basar no solo en lo que vas a desarrollar, sino en lo que antes has desarrollado y de qué forma. El contexto, a partir de ahí, la IA conoce tu proyecto. Cuando indexas el código, al final tienes una navegación más no, una navegación determinista. La IA de forma no determinista intentará detectar qué nodos, qué aristas hay en el grafo, para a partir de ahí hacia adentro ya vamos a tener una navegación determinista y una salida del contexto eh, directa. La aplicación de guardarraíles, a partir de ahí tu proyecto no va a romper reglas. Y ese proceso de constitución es lo que llamamos, lo que es el acotar y revisar el no determinismo. Y aquí se puede ver de una forma muy visual.
el no determinismo siempre va a seguir existiendo, tanto con guardarraíles que sin guardarraíles. Aquí la única diferencia es que si metemos esa parte de contexto, las reglas y el code graph, y el grafo de código, al final lo único que vamos a hacer es meterle ciertos guardarraíles y acotar ese no determinismo para que dentro de lo que pueda variar esté dentro de al menos nuestro enfoque o lo que nosotros esperamos a la hora de tener salida. ¿Eso qué beneficios va a tener? Pues va a tener muchísimo menos, mucho menos rework y de alguna forma los cuellos de botella que se pueden generar en las siguientes fases del desarrollo de software, como puede ser el code review, pues puede intentar puede minimizarlo bastante y que, bueno, que al menos el resultado de ella sea más comprensible dentro de que algo no desarrollado por nosotros, pues al final es más difícilmente revisable. Sobre todo cuando hay muchísimos ficheros, cuando hay mucha más complejidad de código, pues bueno, pues al final esos guardarraíles te van a ayudar en esas fases futuras. Y al final, no sé, aquí esto es toda la parte preparativa antes de tocar código. Pero para tocar código, Andori, ¿qué podrías decirnos sobre ello? Sí, aquí que obviamente que nada ocurre sin un plan, ¿no? O sea, hemos hablado antes del vibe coding. El vibe coding empezó sin un plan y hacía un poco lo que quería y como Rubén decía, ¿no? Pues que hacía, estabas todo el rato corrigiendo a la IA. Ahora yo creo que lo más importante es tener un contrato de lo que la IA va a hacer y va a ejecutar en un Markdown, por ejemplo, con nosotros. Aquí queremos ser agnósticos incluso a ciertas toolings como OpenSpec. Vamos a crear incluso nuestros propios comandos para tener un wrapper por encima. Y la idea es tener un plan de lo que va a ejecutar y cómo lo va a ejecutar, en el cual tú tienes la posibilidad de discutir con un human in the loop para probar, editar y revisar ese plan. Y si no estás de acuerdo, todavía no ejecuta nada de código. En el momento que tú estés de acuerdo con eso es cuando tú o incluso el equipo, o sea, porque podría ser algo que incluso hasta Rubén y yo en Pair podemos revisar ese plan y decir, vale, y ahora ya vuela solo, implementa y luego ya hacemos una PR review otra vez, ¿no? Pero la idea es un poco las buenas prácticas que siempre hemos tenido, es decir, cuando tú vas a abordar una cosa que no sabes, normalmente te juntas con alguien, haces un poco de pair, ese pairing te sienta las bases de lo que vas a realizar y luego ya, cuando ya entiendes que la otra persona ya ha entendido o ya sabe por dónde el equipo quiere que sigas, vuela solo. Y esto es un poco lo mismo, o sea, no estamos reinventando la rueda, sino ayudando a la IA a seguir la rueda que nosotros durante años hemos evolucionado para llegar al buen desarrollo del software, ¿no? Em, lo que hemos dicho es eso, ¿no? Que es muy importante el human in the loop, ¿vale? Esto es un poco lo mismo, ¿no? Que en el cual el agente propone un plan y el human in the loop va a revisar, ¿vale? Entonces nosotros podemos aprobar o rechazar ese plan para que esto siga su curso, ¿vale? Eh, Además, nosotros internamente hemos llegado incluso a decidir que parte de ese plan cuando la IA lo proponga, se base en buenas prácticas del desarrollo del software o cómo entendemos en Plain Concepts el desarrollo de las buenas prácticas de desarrollo del software, que también tenemos nuestros handbooks y nuestras guías, ¿no? Para eso. Pero incluso nos hemos dado cuenta que siguiendo eso, la propia IA te puede dar una parte cultural de por qué se intende hacer ciertas cosas. Me invento. Llevándolo a .NET, pues unas buenas prácticas de por qué tenemos el Directory Build Props o por qué usamos Central Package Management o por qué usamos el Global JSON. Pues igual alguien nuevo eso no lo entiende, pero si la IA te propone ese plan para que como bootstrap de un proyecto te parece como buena práctica, lo importante es que el Human in the Loop que va a revisar el plan entienda por qué es una buena práctica y lo adopte. Que no la quiera adoptar porque en ese momento el equipo decide que no, me parece bien, pero por lo menos que haya un intento de decir, oye, mira, esto es buena práctica, intenta aplicarla, pero no obliga a nadie a hacer nada, ¿vale? Eso es lo importante, ¿vale? O sea, incluso podemos llegar a culturizar a la gente que está en el Human in the Loop, ¿vale? O sea, yo me estoy fijando gente que acaba de empezar con .NET para que esto le ayude, ¿vale? Esta es una parte de cultura y revisión, ¿vale? Entonces, bueno, como ha dicho antes Rubén, esto es un poco más de lo mismo, ¿vale? No es lo mismo decirle, acuérdate a la IA de pasar los tests, que, oye, que tengamos hooks, que vivamos el código en esos hooks, que sean directamente código determinista, que son SH, son bash que van a ejecutarse, ¿vale? Entonces, una misma entrada. Podemos tener diferentes niveles de warrails, ¿vale? Por ejemplo, pues una parte en el cual yo tenga que, cada vez que termine una sesión agéntica, en el hook de la sesión, que hay diferentes puntos donde te puedes enganchar,
pues por ejemplo, que me haga un .NET Format, que me haga un printer, que incluso llegamos ya a niveles más bestias, que en algún caso lo hemos hecho, en algún proyecto también lo tenemos, que cómo queremos que sea el naming, ya no me valdría con un editor config o decirme, mira, que cada vez que me ejecutas en un proyecto ahora típico de vertical slice, que tenemos un comando y una query, ¿no? Una arquitectura un poco CQS, yo creo que todos los comandos acaben por command. O quiero que todos los comandos sean internal, no quiero que sean públicos. Eso podríamos cambiar el routing de testing para que no haga ni build, ¿vale? Es decir, si la build no pasa, eso ya directamente la IA va a seguir intentando o mirando por qué no pasa y se va a dar cuenta que tiene que hacer ciertos cambios en base a lo que Roslyn le diga, ¿vale? Eso es muy importante y eso son decisiones de equipo. Y luego, skills. Juraría que era en febrero cuando lanzaron las skills. Febrero, enero, no me acuerdo bien. Para mí en este momento fue cuando el paradigma de la IA cambió para bien, ¿vale? Es decir, antes solo teníamos la parte de plan apply y estábamos haciendo ese tipo de vibe coding. Teníamos algunos prompts y tal, pero realmente las skills, lo bueno que tiene la propia skill es que directamente tenemos un pequeño format en el cual le vamos a decir qué es lo que hace la skill, pero no solamente carga eso en el contexto del modelo. O sea, si quieres ejecutar una skill, luego le dices que la invocas o la invocas de ciertas maneras y eso hace que la IA la cargue de manera proactiva por la IA, ¿vale? También se puede hacer que ciertos momentos de prompts le obligues a cargar ciertas skills, ¿vale? Eso es muy importante, pero para nosotros este es un punto y aparte en el vibe coding, ¿vale? Eh, con lo cual, para nosotros, la manera en la que nosotros empezamos a programar ahora ha cambiado, ¿vale? Es decir, ahora parece que somos prompt tenders en vez de developers, ¿vale? Pero básicamente ese modelo ha cambiado porque nosotros ahora usando un buen vibe coding nos ahorramos tiempo, ¿vale? Porque hay ciertas cosas que la IA decía antes, hace muy bien los tests, sí, pero es que ahora hace muchas cosas muy bien, ¿vale? Si está bien guiada, ¿vale? Eh, la manera en que nosotros podemos controlar esa ejecución, ¿vale? O podemos hacer algo repetible, como si fuese una especie de paquete, ¿vale? Le podemos llamar skill, ¿vale? Entonces, el agente puede invocar una skill y esa es una habilidad. Esa habilidad puede ser tanto personal, como puede vivir en el repo, como puede vivir a nivel de cuenta o a nivel de empresa, ¿vale? Y es decir, y es el activo realmente, porque eso es lo que es una habilidad que podríamos llegar a compartir o con el equipo o con la propia empresa, ¿vale? Para que todo sea de la misma manera, ¿vale? Ah, de la misma Eh, forma que sin IA, hace 10 años, las empresas, cuando me iba a decir, bueno, da igual, se no me las definían enfadado. en las documentación, iba a decir los gurús, yo he visto muchos gurús que me han enseñado mucho durante todos estos 15 años, definían en repositorios comunes de documentación de cómo hacer las cosas bien. Y de ahí aprendías y decías, bueno, pues voy a intentar replicar, vale, tal, esto es como se ahora mismo se tiene que hacer bien, lo voy a entender y voy a replicar. Y así un equipo se acercaba, no se acercaba a la excelencia, pero intentaba caminar hacia la excelencia, ¿no? Al final esto es exactamente la misma forma, esa skill, esa habilidad que vas a reutilizar, que vas a compartir, al final es dedicar ese tiempo en hacer ese markdown, ¿no? Ese prompt, para poder dar esas instrucciones, o esas prácticas para que sigan esas guías de LLM. Ah, sí, Eso es. Y encima son guías de equipo, son guías consensuadas, son cosas que nosotros siempre hemos hecho, ¿vale? Es decir, siempre intentamos que esas cosas fluyan entre los equipos, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué es una buena skill? Hay un chico que se llama Matt Poco, que la verdad tiene una skill muy famosa que se llama Grill Me, que a mí, bueno, a nosotros nos gusta mucho, en base a que te va haciendo preguntas un poco sobre ciertos temas o Grill Me with Docs, ¿vale? Para incluso documentar ADRs, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, tomaros esta slide como un poco la composición de lo que dice Matt Poco sobre qué es una buena skill, ¿vale? Que tiene que ser portable, segura, bien documentada, concisa, con una responsabilidad, ¿vale? Composable, ¿vale? Que los comandos pueden acceder a ella, ¿vale? Entonces, nosotros hemos intentado hacer este ejercicio, ¿vale? Y ha funcionado bastante bien, ¿vale? Entonces, estos son un poco los comandos que digamos que sería nuestra capa pública, que
que no os voy a engañar, también la IA nos ha ayudado a hacer muchos de estos comandos y las skills. No creo que también, cuando hemos presentado esto en la Convex el otro día, preguntabas, quién ha hecho una skill? Y hay mucha gente que levantaba la mano, ¿no? Y luego le decías a la gente, ¿quién ha hecho una skill sin IA? Y no levantaba nadie la mano. O sea, nadie hace esto, yo creo, sin ayuda de la IA, porque te ayuda mucho a escribir, pero es que a veces se pasa de frenada, ¿no? Esa verbosidad hay que quitarla, ¿vale? Pero bueno, Pues básicamente, tiene que ayudar el verbo ser, pero sin incidir demasiado verbo ser. eso es, eso es. Entonces, bueno, básicamente hemos estructurado las skills y los comandos de dos maneras, ¿vale? Los comandos son user invocable, ¿vale? Son la capa pública, son los puntos de entrada donde el user usando la CLI o el loop de turno que vais a utilizar es la capa de entrada, ¿vale? Y las skills no son user invocables, ¿vale? Entonces tenemos un init setup, un init bootstrap, un context grill, un init constitute, ¿vale? Es algo que hemos hablado de crear una constitución, crear un bootstrap de un proyecto de un greenfield, hacer un setup de lo que es el propio proyecto en sí, unas para preguntar el día a día, oye, ¿cómo está el proyecto? ¿En qué estado se encuentra con respecto a la IA? Podemos hacer un plan, un apply, podemos hacer un validate, un context in. Incluso también aquí habría que hacer un archive, pues el context in, que es el que va por debajo, ¿no? Y luego cosas transversales, ¿no? Imaginaros que queremos enseñar a alguien cómo es el proyecto, le puedes hacer, oye, pues te puedes crear un comando que luego invoque a una skill o lo que sea para decir, oye, mira, quiero hablar del CQS que no lo entiendo, entonces la IA puede incluso llegar con esos grafos que tenemos a explicarle el flujo de por qué ciertas cosas siguen ese paradigma, ¿vale? Y por qué se han tomado esa serie de decisiones dentro del proyecto. También podemos mejorar la parte de documentación o incluso la arquitectura, ¿vale? Aquí, si vuelves un segundo para atrás, Sí. a mí la perspectiva tener no invocables las skills y tener invocables comandos específicos que agrupen funcionalidad, para mí tiene dos beneficios importantes. Lo primero es diseñar un workflow de equipo que venga bien. Si decimos que el AT-Plan tiene que llamar a 3 skills o se tiene que apoyar en 4 skills para que luego acabe llamando a lo que sea, bueno, eso no me quiero adelantar, pero que acabe llamando lo que sea. Al final estás definiendo un flujo que sabes que quien lo use va a seguir siempre esa línea. En cambio, si tienes todas las skills desperdigadas por el repositorio, al final ya estamos entrando en el no determinismo de que alguien vaya a usarlo o no quiera usarlo. En el sentido de, quiero definir una API, vale, pero utiliza la skill específica de .NET. En cambio, de esta forma, de alguna forma, estamos agrupando workflows que luego van a ejecutar habilidades específicas, flujos específicos. Y para mí estás dando una capa abstractora de tooling para el equipo con ciertas convenciones. Sí, total. Incluso encima nos evitamos el vendor locking. Aquí no lo quería decir, pero por ejemplo nosotros usamos OpenSpec para hacer esos plan, apply, etcétera, etcétera. Es decir, es una capa por encima del OpenSpec que de debajo llamamos a los comandos y a las skills de OpenSpec. Pero Ah, mañana, en vez de OpenSpec, es SpecKit y no nos importa. Seguimos usando ATPlan, ¿vale? Es decir, ah, que el vendor lo cambiemos luego porque es una decisión de compañía, equipo o lo que queráis, es importante la capa de abstracción, ¿vale? Es como ese tipo de buenas prácticas que siempre hemos utilizado en el desarrollo de software, ¿no? Entonces, en base a las skills es un poco lo mismo. Es un modelo invocable, una única responsabilidad, que sean composables, pero nunca se invocan entre sí. Hay gente que, bueno, que también hemos discutido mucho sobre si una skill puede llamar a otra skill, ¿vale? En principio nosotros, aquí en este caso no nos gusta mucho, porque ya son meta skills o son skills de orquestación, que ya, no sé, igual dentro de poco, o hablando también con gente un poco que incluso está programando el modelo agéntico en ciertos casos, ¿vale? Por ejemplo, hemos hablado con gente de OpenAI, etcétera, etcétera, y ellos no saben qué nombre ponerle, pero sí hay un skill orquestator que es una propia skill, ¿no? Entonces, pero bueno, quizás el día de mañana pues existe otra cosa que va a ser algo así, ¿vale? Que que a lo huele a... mejor el estándar es un workflow MD. No, como queramos llamarlo. Es Sí, una herencia de la skill, sí. ¿sabes? Pero bueno, pero eso es un poco filosófico, pero parece que todo el mundo tiende a eso, ¿vale? Entonces, para intentar no hacer bucles infinitos o referencias circulares llevándolo al mundo del desarrollo de software, preferimos que las skills no se invoquen entre sí y se invoquen desde los comandos, ¿vale? Se podría, pero no parece que tenga muy buena práctica. Entonces, bueno, tenemos una serie de skills para leer contexto, escribir ADRs, detectar arquitectura, etcétera, etcétera.
crear PRs, o sea, todo lo que necesite como habilidad para seguir el flujo del desarrollo del software que ha dicho antes Rubén, ¿vale? O sea, ese workflow lo vamos a ayudar con unas skills a llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, digamos que tenemos una serie de buenas prácticas llevadas aquí a este toolkit, ¿vale? O sea, que tenemos un Spec Engine, un Codemap, una memoria, unos guardrails, un contexto. El detalle de la tooling, que es específico, hemos usado OpenSpec, CodeGraph, Basic Memory, Copilot Hooks, Constitution y ContextMD, ¿vale? Pero esos son el detalle, que es reemplazable. Es importante este detalle, ¿vale? Es decir, el de día a mañana es reemplazable, pero la abstracción no, ¿vale? Entonces, para nosotros esto tiene un poco una analogía con un poco de Solid, ¿vale? O sea, el principio de desarrollo de software, ¿no? Que una skill solo hace una cosa, añades comandos y no reescribes lo que hay, parece una capa ¿no? de la parte open, el principio de Discovery, ¿vale? Que cualquier es pequeña lo podemos sustituir por otro, el dev solo ve un comando, las skills no son invocables y los comandos dependen de roles, no de herramientas ni de un LLM, ¿vale? Esto es intentar llevar unas buenas prácticas a este toolkit, ¿vale? Entonces, básicamente tenemos, haciendo un pequeño resumen, tenemos unos comandos que es la API pública, tenemos unas piezas que son atómicas, que son las skills, y luego tenemos unas guías de conocimiento, que es el contexto, ¿vale? Eh, las skills son un activo del equipo, no una herramienta personal. Esto es importante porque las skills para nosotros viven en el repo, ¿vale? Y son compartidas por todos, ¿vale? Y es una puerta de gobernanza porque hay que seguir mejorándolas, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? No viven en la cabeza del desarrollo en una carpeta, sino que para nosotros viven en el repo. Vale, entonces, no sé qué tiempo llevamos, Rubén, creo que llevas por ahí, hay un cronometrillo, por si acaso. 31. Quedan 9 minutos. Vale, pues vamos a ir rápido, ¿vale? La idea es tener un par de demos, ¿vale? Un Greenfield y un Brownfield. Yo os voy a enseñar eh, de manera rápida. Aquí tengo, me dice Rubén si ves bien, ¿vale? Aquí tenemos un at status, ¿vale? De una vez instalado el plugin está en un repo, es básicamente un npx install del plugin, o te vas al marketplace con Claude o con Copilot y instalas el marketplace y el plugin. Te rellena aquí una serie de comandos, como habéis visto, y una serie de skills, ¿vale? Y aquí lo que hemos ejecutado es ese at status, ¿vale? Entonces, aquí en at status, pues aquí ha determinado que yo quería meter un greenfield, ¿vale? En el momento que aquí la sesión me ha hecho un summary primero, ¿vale? Con lo cual no veis lo anterior, pero básicamente el at status había detectado que era un proyecto vacío. En ese proyecto vacío me había hecho una serie de preguntas de cómo quería que sea el proyecto, ¿vale? Eso lanza, lanza una serie de skills, ¿vale? Para hacer un scaffold del .NET Solution, ¿vale? Y tenemos una serie de referencias aquí con unas convenciones, que son las convenciones de equipo, que tenemos una serie de grills, de domain, de cómo queremos que sea la arquitectura, que usa Spire, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, básicamente lo que querías enseñar es que nosotros con ese comando at status, ¿vale? Aquí ya me va a decir cómo es el proyecto, aquí me propone un plan, ¿vale? Me va a decir una serie de cosas en base a las preguntas que me ha hecho y dice, vale, muy bien, te voy a proponer un código, yo lo he validado, ¿vale? Una vez que me lo valida, lo único que me va a hacer es un plan, ¿vale? Y ahora lo que os voy a enseñar es ese plan para correr un poco, ¿vale? Os voy a enseñar ese plan. Voy a usar una tool, ¿vale? Si me dejan. Esta es una skill que suelo usar en proyectos para enseñar los Markdowns, ¿vale? Pero lo único que te hace es, cuando haga esto, lo que va a hacer es, me va a levantar un pequeño web server sobre una carpeta, ¿vale? Que es este OpenSpec, con este change, ¿vale? Con este solution scaffold. Y esto sí que no me lo espera. ¿Qué pasa aquí? Bueno, os lo voy a enseñar de ahora porque aquí me está fallando la demo un poco. Vale, aquí teóricamente, Planotator te abre directamente este scaffolding, ¿vale? Que no es más que un Markdown, ¿vale? No, tampoco.
tampoco pasa nada más, ¿vale? Lo que te hace Planotator es, te deja discutir y poner así, y poner unos comentarios sobre esto para que luego la IA eh, modifique, ¿vale? Cuando ya te haya hecho esto, ¿vale? Pero bueno, sin más. Entonces, aquí lo que nos ha propuesto es un Unity Resolution Scaffold y sobre este podemos discutir. Por ejemplo, me ha propuesto un árbol de directorios, le he dicho que quiero que sea un monito modular, CQS, Aspire con 13.4, con Net10, con Global JSON, con buenas prácticas, ¿vale? Entonces, él ha determinado que va a hacer un preflight, que va a hacer una serie de cosas que necesita hacer para llevar a cabo lo que nosotros estamos diciendo, ¿vale? Entonces, esto habría un human in the loop, validaremos este plan y luego haremos el apply, ¿vale? Este es el resultado del apply, ¿vale? Como veis aquí, ha hecho un poco lo que se ve aquí del naming convention, de todo lo que queremos con la parte de del árbol de directorios, ¿vale? Entonces, digamos que ya tenemos una parte principal de cómo queremos que sean los proyectos, ¿vale? Entonces, volviendo a las slides. Esto tiene pinta un poco de, ¿no? Cada vez que nosotros en Play Concepts hablamos de esto, hay una palabra, ¿no? Que dices template, ¿no? Y básicamente suele ocurrir esto, ¿vale? Que cuando dices plantilla, básicamente te apedrean y casi te echan de Play Concepts, ¿no? Entonces, es mentira, pero bueno, no somos muy amigos de las plantillas, ¿vale? Lo que sí somos muy amigos es de discutir algún código para que nuestros propios ingenieros, que son muy buenos, cojan entre varios y designen un nuevo proyecto. ¿Vale? Obviamente las buenas prácticas te las vas a llevar, ¿vale? Pero no queremos hacer plantillas, sino que haya discusiones sobre el plan, que es una propuesta, y con buenas prácticas, ¿vale? Entonces, básicamente, un greenfield, como es el que os he enseñado el lunes, el martes, es un brownfield. ¿Vale? Eso lo tenemos claro, porque ya hemos ejecutado código, hemos hecho commits, ya tenemos cosas, con lo cual ya es un brownfield. Entonces, la parte de inicial de Greenfield te puede ayudar para la parte de constitución, ¿vale? Pero en cambio en el brownfield, que ahora les va a explicar Rubén un poco cómo se haría, ¿vale? Imaginaros que este proyecto ya tuviese tiempo, no tenemos nada de ella, entonces, ¿qué hay que hacer? Una constitución, ¿vale? Entonces, diagnosticar, constituir y planificar, ¿vale? Entonces, es un poco lo mismo, ¿vale? Entonces, de aquí ahora coge el control Rubén y nos va a enseñar un Ya lo tengo. poco un brownfield. Bueno, al final lo que ha comentado Andoni, al final la única diferencia entre Greenfield y Brownfield es que desde un Brownfield vas a tener que diagnosticar, ¿no? Primero una capa de diagnosticar, dejarlo preparado para a partir de ahí poder actuar. Puedes incluso evolucionar, como para decir, oye, mira a ver si esto me cumple algunas prácticas para saber qué tengo que cambiar, ¿no? Para instalar en el repo, ahora lo haremos público y lo subiremos, ¿vale? Para que podáis trastear. NPX está el del market, bueno, el GitHub con NPX es bajarte el plugin, eliges desde qué quieres hacerlo, desde Cloud, OpenCode, GitHub Copilot o todos. En este caso he utilizado Cloud, instalado en el proyecto a nivel de usuario. Me gusta a nivel de proyecto porque así tengo un mayor control de qué tengo en qué proyecto. Y al final se instalan las propuestas de referencias, skill comandos que nosotros vemos, ¿vale? Esto aquí rápido en el repo, pues si nos vamos aquí en Cloud, pues vas a tener los comandos, como ATPlay, lo que veis, no tiene el user invocable a false, y en este caso las skills, si vemos el React Context, vemos como el user invocable es false. He de decir que el user invocable ahora mismo no cumple el estándar de agencyskill.io, ya cumplirá el estándar, ¿vale? Y que los comandos ahora mismo en GitHub no tienen compatibilidad y al final se acaban siendo agentes, ¿vale? Pero bueno, esto no le. Vamos, de aquí igual la que estamos hablando están mezclando la PR, también te digo, ¿vale? Pero bueno, he hecho instalar el plugin y aquí tengo una fase de constitución, ¿vale? Y aquí He sobre cogido todo y que he la gente dicho, se quede un poco con la idea de la pretensión. Obviamente el runtime, si hay que adaptarlo, pues ahora tendrán que adaptarlo. totalmente. Aquí llamo a TINIT Setup, este es el proyecto de Bootstrap del año pasado de la Donde de Andoni, y aquí al final lo que me va a hacer es, me hace un status y me dice, oye, mira. He encontrado solución de .NET, los entry points, tal, pero no veo ni Terraform, ni Pylon, ni autenticación. Y el Constitution Context y Codegraph está missing. Y a partir de ahí te va a guiar y te va a decir, mira, esto es lo que detecto de tecnologías, decisiones que aquí me ha preguntado para probar todas las decisiones tecnológicas que se han seguido. Te va a guiar hasta que al final te va a decir, oye, mira, que
que no tienes autenticación Terraform, que significa que no lo vas a querer, lo vas a dejar como un ADR pendiente. Bueno, vas contestando a las preguntas hasta que al final ya tienes la capa de constitución hecha. Aquí tengo una status para que se vea la diferencia y vemos como aquí, vemos que ahora mismo arquitectura, constitución ADRs, pues ya está aquí en Found. Y en Missing sigue teniendo, joder, perdona, esta parte de aquí, ¿vale? Lo que Y tiene aquí vivir ya en el campo. ya podemos, y aquí ya podemos poner perfectamente el AT plan y poder interactuar, ¿vale? Y aquí en el proyecto, pues ya tendríamos aquí todo el contexto bien definido y aquí ya, incluso a nivel de SRC, tanto notifications como los distintos módulos han metido también contexto específico. A partir de ahí, si yo quisiera hacer un AT plan, seguiría las guías. Como vamos más del tiempo, únicamente quería comentar que también es importante ver la telemetría eh, y podemos enganchar OpenTelemetry porque ahora mismo sigue el estándar y por ejemplo he hecho aquí una consulta rápida eh, para sacar una función rápida de un random 100 en .NET y podemos ver actualmente aquí qué proceso ha seguido por dentro, qué modelo ha ejecutado. Podemos incluso aquí el Intelligence de Aspire ver, está un poco verde el tema input y output, ¿vale? Sobre todo con CLI, con IDE sí que aparece, todas las tools que acabo ejecutando y al final incluso métricas, gasto de tokens de los últimos 15 minutos y podemos ver cuánto ha gastado. Bueno, lo importante de esto es que una skill puede estar bien hecha, una skill puede tener un resultado correcto, pero que también sería interesante ver a bajo nivel qué es lo que está montado para ver si hay loops, si hay una sobreingeniería, si hay un gasto de tokens excesivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Importante también engancharlo aquí. Sí, Entonces, al final, incluso refinar nuestras skills. O sea, ahí es muy importante la telemetría porque ahí es donde podríamos, ¿no? Con la telemetría es donde nosotros vamos a saber todos los procesos y dónde podemos mejorar, ¿no? porque al final, un poco, las reglas principales de todo esto es, por favor, tengamos una entrada controlada. Al final, la calidad del output va a fijar la señal de tu repositorio. El protocolo ACK, todo siempre, siempre bajo un plan revisado, porque al final, si algo sale, no cumple un poco el resultado que esperabas, probablemente sea porque no hemos prestado demasiada atención en el plan, si se hace la estrategia de plan apply. Firewall, lo crítico se le diga por defecto, no se pide por favor, hooks, reglas específicas, interceptemos antes de que se ejecute el LM y sobre todo un sistema de versiones con dueño. Skill en repo, no hábitos en la cabeza. Al final, si todo vive en repo, todo va a ser accesible para todo el mundo. Al final, Murdoch sigue loco, el modelo seguirá siendo no determinista, el próximo también, esto ya es nuestro problema o tu problema. El plan sale bien igual. Porque el plan nunca dependió de que Murdoch fuera predecible. Me encanta que un plan salga bien, ¿verdad, Andoni? Vale, sí, sí, total, total. Así que nada, subiremos el repo. Muchas gracias de nuevo por este huequito. Esperemos no habernos alargado mucho. Hemos intentado hacerlo lo más rápido posible. El repo lo publicaremos. Y nada, cualquier cosa, nos podéis encontrar en LinkedIn, en Twitter, cualquier cosa nos decís sin problema. Vale, Muchas gracias. hasta luego.